Entonces, ya estando ellos aquí, la frase de este cumpleaños número 25 de Cotregua es: las cooperativas somos una oportunidad de desarrollo justo y equitativo. Entonces, es nuestra frase para los 25 años, entonces bienvenido, y quiero recordar lo que ya pues el doctor Acero nos había dicho. El sistema cooperativo nació de las necesidades propias de las comunidades como estrategia para superar las limitaciones que individualmente no podemos lograr resolver. Además, en el caso de las cooperativas como Codegua, que son las que están acá y movemos la economía de este pueblo, fue la construcción de capital social. Entre nosotras, las tres entidades que captamos aportes de la gente, tenemos más de 4.000 millones guardaditos de las personas, que sin esta figura cooperativa no lo hubieran hecho. Entonces, estamos construyendo capital social. Otra cosa que siempre he contado es que las economías, la economía solidaria es el instrumento que facilita siempre la inclusión, que llegue mucha gente que de pronto no tienen la capacidad de acceder a los créditos del sector financiero. También la cohesión social, la construcción de puestos de trabajo. Bueno, tenemos muchas cosas que hace la economía solidaria. Y también he dicho esto muchas veces, yo creo que llevo como 15 años diciendo esto, que todas las economías fundan su éxito en los mercados internos amplios, grandes, crecientes, donde uno pueda hacer una actividad de mercadeo y lleguen 1000. En el caso de Cotregua, mire, y en un foro de esto, yo sé que si nosotros hacemos este foro, en otra región del país llegan 200, 300, ¿no, doctor Carlos? Aquí somos poquitos. Eso, digamos que aparentemente, y decía Ricardo, que se me fue, el gerente de Codegua, que a veces desestimula hacer un evento. Entonces, ¿para qué hacemos un evento acá si van a venir 20, 30, 50 personas y uno gasta una cantidad de recursos? Sí, a veces decimos, no, es más fácil entonces mandar 2 consejeros, 2 directivos a Cartagena a un foro de los que hace ASCO, CONFECO, y ya. Pero yo siempre le digo a él, así sean 5 o 6, tenemos que insistir en hacer los foros acá, en reunirnos. Esto de que siempre nosotros nos acostumbramos a trabajar en mercados amplios, crecientes. No, nosotros trabajamos en mercados muy pequeños, mercados estrechos, y además con una dispersión. Un gerente hice una reunión, digamos, hace unos 3 años, hicimos una reunión de gerentes acá, y el gerente don Jesús de Comerciacop decía, pero Ibelia, para que ustedes han crecido muy poquito, debe salir a las comunidades, sí, para que vaya eso. Cuando nos fuimos aquí arriba, don Marcos estaba, dijo, de verdad que lo que yo le he dicho, le quito todo lo que le he dicho. ¿Cómo así que vaya a las comunidades y salga a hacer mercadeos? Y salimos selva y agua, selva y agua. Entonces, esa es nuestra realidad. Mi esposo trabaja en el sur del departamento como maestro y nos vemos cada 6 meses. Entonces, no todas las cooperativas, no todas las empresas se han dedicado a mercados amplios, fuertes y crecientes. Cotregua ha tenido una característica, y es que se ha dedicado pues a mercados muy reducidos, a mercados estrechos. Esa es la región donde nosotros operamos. Llevamos 25 años generando, pues, digamos, cultura del ahorro, con unas dificultades grandes, una alta dependencia económica del Estado, la cultura de la ilegalidad. Esta región se desarrolló a través de las bonanzas ilegales, de la cauchería, de, bueno, lean La Vorágine, ahí se enteran, ¿sí?, de todo eso. Con un acceso difícil y unos costos elevados, es una característica propia de nosotros y de estos territorios. Igual sucede en Bichada, en Puerto Carreño, igual en Mitú, igual en San José, pero aunque en San José ya resolvimos
ese inconveniente que algunos enemigos nos han querido estropear en estos días, colocándonos 2 bombas que han dañado la carretera, pero ahí seguimos insistiendo. Entonces solo tenemos la vía, la carretera, entonces nos la dañan y ahí sí, estamos cuidando nuestro tesoro en el Guaviare, que es el puente del Nohue, porque es un puente que si nos lo tumbaran difícilmente lo recuperamos, es una hermosura, que es la que une, el puente del Nohue debería ser una figura, es la que une esa desigualdad que ha habido en ese norte del país, porque generalmente cuando las diferentes entidades del Estado muestran lo que estamos haciendo, son punticos rojos por allá en la costa, en el centro, y toda esta región verde sin ningún puntico, ¿sí? De todos los proyectos que ellos tienen. Ese puente es el que une esa Colombia con ese verde de abajo. Entonces nosotros no lo conocemos, los que estamos acá en Guainía, pero a ellos sí les tocó pasar por ahí. Vivimos en una región donde son pocos los ingresos. Yo no me puedo ir a una comunidad como Guayari allí, que el sábado la vamos a conocer, los que no se van el sábado. Sí. Una donde no hay recursos, donde no hay dinero, entonces somos una cooperativa de aporte y crédito, de ahorro y crédito, pues difícilmente conseguimos. Pocos ingresos. Y hay personas en Guainía que tal vez nunca han tenido un ingreso en dinero, pues tienen otras cosas, pero no han tenido un billete. Por ahí vino hace rato el secretario de Educación Municipal, me decía ayer, ay, vi una noticia y ahora sí, dicen que en Calamar no se ve la plata, sino que allá dicen cuánto vale este mercadito y dicen 3 rayas, 4 rayas, 5 rayas, porque plata no hay. Entonces, esa es nuestra realidad. Y yo le decía al secretario de Educación, usted se imagina el esfuerzo que hace Cotregua para poder que la poquita plata que llegue a la alcaldía no se vaya y realmente se quede ahí. El esfuerzo es enorme. En oficinas como en Calamar, nosotros tenemos aquí, está el director de la oficina en Calamar, que está Alexander, sabe las dificultades que hay allá, porque cuando la plata se acaba la plata, ¿sí? No hay dinero. Y nosotros somos una entidad que le advertimos a cada uno de nuestros asociados, somos una entidad que reporta a la UIAF. Todos sus movimientos yo se los reporto a la UIAF. Si yo le veo a usted operaciones sospechosas, ¿sí? Nosotros las reportamos y eso incluso se lo decimos a la gente. Entonces nosotros casi que solo manejamos la poquita plata que es legal. Por eso casi no, nuestras cifras de crecimiento, doctor, no me mire feo, cuando nosotros no crecemos al ritmo que crecen los demás, ¿sí? Nosotros crecemos a un ritmo mucho más lento. Esas son nuestras realidades. La mayoría de nuestros territorios, la mayoría es tierra étnica, resguardos indígenas. Me estaba diciendo el doctor Wilton Rizzo, gerente de Ecosolidario, que cuánto vale una hectárea por allá de la tierra improductiva que hay más allá del aeropuerto. Y yo le dije, pues no es que valga mucho, es que no la venden porque nosotros aquí casi todo es resguardo, ¿sí? Digo, es que yo quiero una hectárea de tierra aquí, o sea, ya está, se aplicó por Tregua y dijo que quería una hectárea de tierra en el Guainía. Somos territorios indígenas, con mega resguardos. Todo el territorio aquí es la mayoría resguardo indígena. Además, tenemos un gran parque y tenemos estrenadito de hace unos 15 días, o hace ya más rato, nosotros sabemos que lo que vino el presidente a hacer aquí la semana pasada, ya lo habían firmado por allá. Y sí, declaramos esta bella región, o eso que ustedes miraron los que venían en el avión, que miraron toda esa zona, la declararon zona RAS. Entonces, 253.000 hectáreas de humedad protegido. Entonces, creo que el doctor Carlos me preguntó, ¿y eso qué significa? Bueno, algunos de los que llegaron me preguntaron, ¿y eso qué significa? Significa que hay una mirada internacional, y esperamos que esa mirada internacional sea desde lo positivo, sea desde lo bueno.
Por la tarde tenemos una conferencia, Fernando Lavada, ¿usted o Guillermo? Nos va a contar la riqueza, porque es que ni siquiera nosotros nos hemos dado cuenta de la riqueza, la maravilla que es nuestro territorio, los que estamos aquí. Y para los que nos visitan, pues les vamos a contar qué es lo que hay aquí, en una conferencia muy cortita que Guillermo y Fernando es el gerente de una fundación que se llama Aroma Verde, ama la región, y ese sí, ¿dónde está? ¿Dónde se fue? Ese sí vino de Bogotá, se enamoró de la tierra y se vino para acá. Entonces, sí compró y tiene en el sur del Bichada, su zona esa del Bichada. En las bocas del Guaviare con el Orinoco, o sea, donde termina el río Guaviare, los invito a conocer el proyecto de vida que él está generando allá. Magnífico. Esas son historias que hay que conocer para mirar lo que somos nosotros. También estamos hablando de nuestra realidad. El clima de aquí es un clima tropical, húmedo, donde un equipo de sonido no dura como dura en Bogotá 2 años, o una nevera. ¿Quién de nosotros compra una nevera y a los 3 años ya no está llena de óxido por encima, por la puerta? ¿Sí o no? Sí. La lavadora, todo eso por la humedad. Entonces tenemos gastos mucho más altos, obligados que otras cooperativas. Entonces cuando Coca-Cola me dice que usted debe generar 400 millones de gente, ¿pero de dónde? Está loco, no le hagas caso. El clima aquí es una cosa tremenda también. La humedad se come todo lo que encuentre a su paso. Nosotros estamos, y ahí ahora sí, por eso tenía a los muchachos de Cotrego, porque la semana entrante hago examen. Estamos esa idea en el año 88, por allá sentados debajo de un palo de mango. En el año 88, nacimos pues en el año 89, pero en el año 88, un 27 de febrero, sentados por allá debajo de un palo de mango, gestamos la idea. Gracias a este primer consejo de administración, o a estas primeras personas, Julio Leal Avendaño, Lumeri Escobar, por quien pido a todos sus amigos una oración, porque está enfermita, Lumeri Escobar, Herminia Castro, Nelsi Fajardo y María Lourdes Ruge. Ese fue nuestro primer consejo de administración. Miguel Ángel Núñez, que es el único que sigue en este momento como afiliado, Zenaida Garrido, bueno, ya los otros han renunciado, o sea, algunos se han ido. Ese fue nuestro primer consejo de administración. Y quiero, traje una de las frases que saqué de la segunda acta del Consejo de Administración. Miren esas cositas que dejamos registrados, y serio lo que hablábamos de las actas. Las actas son como sagradas, las actas nos cuentan la historia, pero hay muchas asociaciones aquí, para todas las asociaciones, para Fernando, para Marama. Tener esas actas con toda la historia es muy bonito, porque uno pasa los años y a los 25 años entonces comienza a leer y se acuerda de las historias con más detalle. Decía el Consejo de Administración, hagamos está escrito, y el Consejo concluye: el éxito de la cooperativa está en la disciplina, orden y honradez con la que se maneja, en la segunda acta del Consejo. ¿Será que eso es vigente? Después de 25 años. Vigente. Y ojalá esa frase la tengamos siempre acá. ¿Sí? La saqué de conclusión del Consejo de Administración. En nuestra historia hemos tenido 3 gerentes. Nuestro primer gerente fue el señor Julio Leal Avendaño. Él está ahorita viviendo por allá en el Valle, de 1989 al 92. Y él siempre nos decía, y ahí estamos los dos, ahí yo estoy joven, ¿sí? Joven y bella. Insistentemente nos decía, yo creo que Lilia también se acuerda, que para tener asociados de calidad, lo que teníamos que hacer, y para asociados de calidad, decía él, y con sentido de pertenencia, teníamos que brindar formación cooperativa en forma permanente. Y entonces tenía una anécdota, decía,
y ahí estábamos los dos, pero los únicos desocupados somos los dos porque necesitamos a un curso y solo llegamos los dos, ¿sí? Entonces decía que los únicos desocupados éramos los dos, y a pesar de que teníamos mucho trabajo. Nuestro segundo gerente fue Jair Henao. Él asumió la gerencia de manos del señor Julio Leal en el 92 y duró hasta septiembre del 97. Cuando me encargaron a mí desde el año 97 soy de gerente. A Jair lo recordamos por su capacidad de servicio a cada uno de los asociados. Él nacía un bebé, un miembro de la familia, ya estaba. Había un fallecimiento, él allá estaba. Él en todas las cosas de calamidad allá estaba. Y también tenía esa frase: la capacidad de servicio al asociado, ¿sí?, es importante. Y su frase era: el orden, no, Lilia, lo recordamos por el orden. El orden y la disciplina permite el éxito de la cooperativa. Solo con la disciplina y el éxito se permitirá el éxito en la cooperativa. Era tan ordenado que colocaba los marcadores de oscuro hasta blanco, los colores, ¿sí?, pero en la oficina era muy... y sigue siendo, es esta cosa. Nuestra primera oficina, doctor, y le voy a contar aquí, para que mire, nosotros hemos bregado mucho por la parte de la estructura física. Nuestra primera oficina nos la facilitó el sindicato y allá duramos del año 90 al año 94. Ese saloncito que está allá al frente de la camioneta fue donde realizamos nuestra asamblea de constitución. Nuestra segunda oficina, Juan Pablo nos sacó de la oficina. No, mentira, no, Juan Pablo. Nuestra segunda oficina estuvo en el edificio de la Caja de Previsión. Nos trasladamos allá en el año 94, cuando ya no éramos solo de la Secretaría de Educación, sino que ahorita voy a contar esa historia. Se abrió nuestra segunda oficina en ese edificio, yo creo que Juan Pablo se acuerda, abandonado, estaba lleno de tierra, tenía 10.517 pulgas, era lleno de pulgas. Entonces lavar, limpiar eso fue un trabajo que hicimos entre un equipo de personas Ahora sí, entonces estas son unas escaleritas que la he tenido y que cada vez le subo la escalera. En el año 88, como dije, debajo de un palo de mango nació la idea. El 27 de febrero se incubó la idea. Y quiero contar como anécdota de eso. Yo miraba, bueno, yo vine a trabajar aquí de profesora y he sido siempre motivadora de los procesos de organización social, porque desde niña pues fui misionera. Entonces, misionera vista desde el trabajo social. Entonces, por eso estudié bachillerato en promoción social, me fui a estudiar a Italia misionología. Entonces, siempre he trabajado por esa parte de misionera. Cuando todos mis compañeros levantan, ¿quién quiere constituir una cooperativa? Porque nosotros estamos en doctora, aquí se utiliza mucho que vendemos el sueldo. Entonces, vender el sueldo es que yo doy una autorización para que un tercero me cobre el sueldo, y en ese tiempo pues cobraban el 10%. Claro que ahorita también todavía esa figura existe. Todavía vendemos el sueldo. Ahora hay una cosa más perversa, y la vi en San José del Guaviare. Aquí no la había visto. Los policías, un señor con plásticos, entonces metía un plástico, echaba un bolso, metía un plástico, echaba un bolso, con una hojita y metía. Entonces yo dije, ¿quién es ese señor? No, ese es el ayotista del pueblo, ese es el que compra los sueldos a los policías, ¿sí? Entonces entregan la clave, porque el sueldo se lo consignan en una cuenta con tarjeta, y los policías pues autorizan el sueldo y le entregan la clave, porque si no, pues no hay préstamo, ¿sí? Esas son prácticas todavía que son inhumanas. O sea, porque es el 10% y es seguro o seguro. ¿Sí? Bueno, esta escalerita. La Asamblea de Constitución la hicimos el 12 de junio, ya les mostré el sitio donde la hicimos.
En el año 94 hicimos nuestra primera reforma de estatutos y se abre a otras entidades. Nosotros habíamos nacido como una cooperativa para los empleados de la Secretaría de Educación. Éramos solo los administrativos de la Secretaría de Educación, porque la cooperativa de docentes que no nos quisieron recibir para hacer el mismo ejercicio. Ella no sabe, ¿sí? La cooperativa. Ahí llegó. Yo empecé con Codegua en el 94. Sí. La cooperativa de Cotregua nació porque la cooperativa de docentes, que es un año mayor que nosotros, no nos quiso recibir. Entonces eran solo docentes. Ya Codegua es abierta. Codegua ya es abierta. Pero en ese tiempo no quiso recibirnos y entonces nos tocó hacer nuestro rancho aparte. Necesitábamos a alguien que nos comprara el sueldo. Eso era nuestra actividad, digamos, principal, los sueldos. Lograr que ya no hubiera ese... Habían 3 personas que compraban los sueldos y eran 10% si era durante el mes, y si era 2 meses, si yo voy a vender mi sueldo de 4 meses, pues entonces era 10% mensual. Juan Pablo de la Super, un funcionario de la Super, me molestaba mucho por esa modalidad de crédito cuando él llegó aquí y decía: vengo a que me compre todo el sueldo del año entrante. Nos molestaba mucho diciendo: vengo a vender el sueldo del año entrante. ¿Sí? Esa es una de las realidades que nosotros hemos abordado acá. Por eso decidimos en el año 94 recibir asociados, empleados a comprar el sueldo de todas las demás entidades, de la alcaldía, de la Secretaría de Educación, de todas las entidades. Y ahí duramos, en el año 94 y 95 duramos haciendo esa actividad. En el año 95 ya salimos un poquito de acá, nos afiliamos a la Equidad, creo que comenzamos a hacerle los pinitos para afiliarnos allá y comenzamos a tener ya una visión mucho más amplia. Pero resulta que en el 95 también comenzó un proceso grande acá. Si recordamos la historia, y ahí sí, la historia del departamento la contamos de pronto un poquito por la tarde, cómo ha sido el poblamiento de nuestra región. La fundación de Buen Día se hizo trayendo unas personas para que vinieran a ser empleados. No, doctora Elizabeth, ¿sí? Ella fue fruto de toda esa historia. Entonces venían aquí a ser empleados, entonces todos éramos empleados. Pero en el año 95 ya a ella le tocó, porque ella fue alcaldesa, le tocó el tema de reducir los empleados. Y voy a dar solo un ejemplo. La Secretaría de Planeación de Obras Públicas Departamental, allá trabajaba mi esposo, también Juan Pablo sabe esa historia, tenía 110 empleados. Solo la Secretaría de Obras Públicas. La Secretaría de Obras Públicas desapareció y solo quedó la Secretaría de Planeación con 3 empleados. ¿Sí? O sea, miren todo lo que pasó. Entonces, todo eso, lo que eran funcionarios públicos, en el año 95 comenzaron a decir: tenemos proceso para lograr que el Estado y las entidades se metan en cintura, y entonces logramos en el año 95, 96, 97, 98, todos esos años fue años de reestructuración del Estado, y fue entonces años de pérdida de la base social de las entidades. Sí, Codegua creo que también perdió asociados ahí, porque pues ya eran muy poquitos. El año 95 entonces es un año histórico en Buen Día por esas cosas. Se abre ya contando la historia, nuestro servicio de ahorro, ya con ahorro a la vista, se abrió en el año 97. Porque ya y nos tocó abrir entonces, si los funcionarios públicos dejaban de existir, ¿sí? ¿Qué íbamos a hacer nosotros? Pues tocaba buscar a los que quedaban incluso con algunas buenas cantidades de dinero que les dieron a las personas para que montaran sus propios negocios, pero muchos no lo hicieron. Nos dieron y todos quedamos independientes, quedamos a montar negocio, y entonces ahí la cooperativa en el año 98, que es
donde comienza toda una parte histórica. Nosotros en el año 98 montamos la parte de desarrollo empresarial y comenzamos pues a apoyar a los microempresarios, a hacerle charlas. Y voy a contar otra anécdota del año 98 que también la tengo escrita por ahí. En el año 98 muchos de los fundadores de Cotregua renunciaron. ¿Y alguien sabe por qué renunciarían? No porque nombraron a Maripelia de gerente, no era eso. Pues creían que la cooperativa se iba a quebrar, ¿no? La crisis del sector. Claro, el año 98 fue la crisis del sector. Entonces, antes que la cooperativa se quiebre, deben mis aportes y yo salgo y me voy. Perdimos 100 fundadores, los que eran los que más aportes tenían. Se fueron. Entonces, dijimos, ¿y ahora qué? Siempre nosotros, se nos ha aparecido, o los ángeles nos han acompañado, quedamos sin nada de liquidez. Y llega el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de ProPaís y nos dice, yo necesito que ustedes me ayuden a mi expansión en esos territorios, a hacer presencia en esos territorios. Y nos contrataron para hacer capacitación a microempresarios. Era como 120 millones el contrato en el año 98 y me dijo, tome los 120 millones y póngase a capacitarme y le doy 18 meses para capacitarme esas personas. Entonces, claro, 120 millones que ingresaron fue solucionar la crisis de liquidez que teníamos y seguimos avanzando. La gente me decía, si aquí hay que pagarle a la gente, hay que darle refrigerio, almuerzo y darle libreta, esfero y darle algún reconocimiento para que se vengan a capacitar. ¿Cómo va usted a capacitar a microempresarios y les debe cobrar 80.000 pesos? Pues para los que son de acá, un ejemplo de esa historia es Mataguaro, que todos lo conocen como Mataguaro. Bueno, es el que vende motos allá casi al frente del hotel, que empezó haciendo un crédito de 500.000 pesos para montar un taller de reparación de bicicletas. ¿Sí? Entraron en el proceso de formación, de capacitación, donde la niña dice, le sacaba costos a despinchar una cicla de carreras, de llanta delgada, de costos y tenía la ficha para despinchar una cicla de todoterreno. Muy organizada, muy disciplinada y hoy es un ejemplo de empresa acá y los cuento yo porque esas son cosas, esas pequeñas cosas son las que hacen grandes proyectos y estoy dando un ejemplo de ella. Eso sucedió en el año 98. En el año 2000 creamos el instituto, ya que teníamos teníamos el departamento de desarrollo empresarial y hacíamos capacitación y pues recursos para crédito no era que tuviéramos mucho, ¿sí? Éramos bien limitados con los recursos de crédito. Logramos crear el Instituto Surgir. Logramos crear el Instituto Surgir. Pero quiero contar aquí. Quiero contar aquí la historia porque en el año 98, doctora, está en amarillo marcado ahí en eso diferente. Y es porque además, gracias. Es porque además de la crisis de las cooperativas, ¿qué surgió? La ley 454, que nos permitió que ya no solo una entidad hiciera fomento, promoción. En ese tiempo teníamos a DANCO. DANCO hacía fomento, promoción, vigilancia, control, hacía todo. Entonces, por eso es que la crisis del 98 le cayó duro a las cooperativas, porque no había un ente de supervisión como el que tenemos hoy. Entonces, ahora sí se especializaron con la ley 454 que nació en el año 98, nos especializamos y mire que esa historia del año 98 a donde vamos ha sido una historia de fortalecimiento del sector. Yo considero eso, que el sector se ha fortalecido al ya tener unas entidades de vigilancia, de control, vigilancia e inspección en forma especializada y a organizaciones solidarias que pasó a llamarse en ese tiempo DAN Social, que fomenta, promueve y apoya todo ese tema de fortalecimiento.
En el año 98 salió la ley, pero solamente fue digamos, hasta el año 2000 que 89 que la superintendencia se terminó de consolidar y ya comenzó. Desde el año 2000 nosotros comenzamos a decirle a la super, acéptenos el ejercicio de la actividad financiera bajo régimen de excepción. ¿Sí? Y comenzamos el año 2000, ahí bueno, seguíamos trabajando, creamos el Instituto Surgir, que era un instituto dedicado a la capacitación en formación ciudadana y en desarrollo empresarial. En el año 2002 se reforma el estatuto y nosotros habíamos dejado de ser solo de ahorro y crédito y la convertimos en multiactiva ya con la visión del desarrollo empresarial que teníamos. Entonces, prácticamente en el año 2002 ya decidimos ampliarnos más a toda esta región y tratar de hacer visible toda la multiactividad, que son los proyectos. En el año 2004, con la resolución 256 del 20 de abril, la superintendencia nos autoriza el ejercicio de la actividad financiera y entramos ya bajo ese régimen de supervisión estricto. Siempre pasamos ahí 4 años tratando de lograr que la superintendencia nos diera el reconocimiento, pero tenía que ser bajo régimen de excepción. Fue difícil y no se logró fácilmente. Yo creo que muchos de los que están aquí recuerdan, fue por una orden del presidente de la República. Dijo, si la entidad que está haciendo institucionalidad en Guainía es Cotregua y está apoyando a los empresarios y está dando formación ciudadana, se requiere que esté bajo todo el marco de la legalidad. Y esa es la invitación que siempre hemos hecho a todas las entidades. Aquí es difícil y aquí está Sergio, que también siempre hemos hablado de eso, de lo importante que es él como gerente de Colnicop, que estemos bajo el régimen de legalidad. Yo creo que ha sido, a pesar de que él está en una actividad difícil que no ha sido fácil, como es el sector minero, siempre ha pensado en que si logramos darle un control legal a las organizaciones, vamos a avanzar mucho más fácil y mucho más fuerte. En el año 2005 nos afiliamos ya también al Fogacop. Teníamos un indicador de cartera del 24% en mora. Adivinen por qué nos aceptaron. Sí, nos recibieron porque sí o porque sí. Fue una orden también, ayudémosles a ellos, pero para poder tener todos los controles de legalidad tienen que estar afiliados a Fogacop, porque si no, no podemos seguir con la actividad financiera. Entonces, por la orden del presidente, nos autorizaron sin convenio, entramos derechito y empezamos a portarnos bien y a recibir de parte de ellos pues todo el control. ¿Sí? También recibimos entonces en el año 2000 la acreditación ya por parte de Asocial, y en el año 2000, nosotros veníamos desde el año 2000 ya con la acreditación, pero ya recuerden que ya nació fue Asocial, entonces tuvimos una muy buena relación, y organizaciones solidarias ha sido para nosotros y por eso siempre nos ha acompañado fundamental. La oficina de San José se abrió gracias al acompañamiento de organizaciones solidarias. Nos contrataron para hacer un programa de formación a 1000 organizaciones solidarias. Odal Social era el encargado de capacitar en economía solidaria y asociatividad a los guardabosques, y los guardabosques eran 2000. Entonces, de esos guardabosques, 1000 nos los dejaron a nosotros para capacitar, y el director de organizaciones solidarias pues llegó y dijo, si ya tienen un mercado capacitado acá, pues ¿por qué no abren la oficina? Y entonces le hicimos caso, el consejo de administración, creo que estaba Blanquita en el consejo de ese tiempo, y decidimos, pues ya nosotros hacía mucho rato que no crecíamos de 1100 asociados, porque el mercado es muy estrecho, entonces no crecíamos. En el año 2006 comienza otra parte de nuestra historia. Abrimos nuestra oficina en San José del Guaviare. Fue nuestra primera agencia.
Y quiero hablar aquí también de las cosas. En el año 2007, pues entre el año 2006 y 2007 tuvimos una crisis y nos tocó cambiar casi todo el personal, solo quedaron 2 personas. ¿Y por qué quiero traer ese proceso acá? Porque es que cuando a uno, si ustedes se dan cuenta, mi grupo de trabajo es casi todo joven. Inexperto. Sí, que entran a aprender muchas cosas porque no conocemos el sector. Me alegra que, por ejemplo, Sergio es gerente de una cooperativa, Ricardo no está, es gerente de la otra cooperativa y han sido funcionarios de Cotregua. O sea, nosotros somos escuela para el sector solidario. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, chévere. Señor. Chévere. Tuvimos una crisis y no fue y volvimos a comenzar. Entonces siempre volvimos a comenzar. Entonces, afortunadamente, en esos comienzos, bueno, también hicimos la apertura de un punto de información en Calamar, que es un municipio de San José del Guaviare. Pero quiero hablar, don Marcos, nos conocimos en el 2008 o en el 2009. 2009 marcó para nosotros también y miren lo importante, y ahí sí es para Sergio, para las otras cooperativas, lo importante que es, y para las otras organizaciones, la alianza. Nosotros nos registramos en un programa con el WOCU, que era un programa de la Banca de las Oportunidades de Presidencia, y nosotros ahí recibimos estos padrinos que tenemos hoy en día, como Creafan, que viene desde Medellín a acompañarnos y nos ha acompañado en todos los procesos, una cooperativa que tiene, ¿cuántas oficinas? Como 10, 12, 14, 15, sí, 44.000 asociados, tienen 25 años como nosotros, ¿sí? 21, ellos tienen 21. 21 cumplen el domingo y tienen 44.000 asociados. Y Cotregua tiene 4.300 y tiene 25 años. Entonces, esa es la diferencia. Mire, un detalle como, esa es la diferencia. Cuando uno puede y tiene mercado donde crecer, pero aquí eso es muy difícil. Don Marcos, nos conocimos ahí, ellos han sido para nosotros nuestros padrinos, nos han ayudado muchas veces, hemos ido a compartir experiencias, él sí que sabe de cooperativismo, es una cooperativa Cofisán que tiene 53 años, yo ya voy a decir 50 porque usted me invitó a los 50. 53 años tienen, ¿cuántos afiliados? 56.000 afiliados. Entonces hicimos alianza con todas estas entidades y ellos son los que hoy nos ayudan. Otras cooperativas como Fincomercio nos da toda la capacitación en sistema de control interno, de gestión de calidad. Como nosotros no tenemos los recursos, todas estas cooperativas me han ayudado. Cofincafé me han ayudado para todo el tema de NIF. Entonces ellos me ayudan, han venido a darnos la capacitación. Tenemos padrinos especializados. Entonces Cofincafé especializada en NIF, ellos han dado un poquito más adelante que nosotros en el tema de NIF, son nuestros padrinos en eso. Fincomercio tiene unos muy buenos controles de calidad, nos han ayudado en eso. Creafan, pues siempre está dispuesta. Blanquita no considera que es una ayuda porque ella siempre es nuestro motor motivador para todos los eventos que hacemos y para que nosotros sepamos vender la cooperativa. El año 2009, entonces ya empezamos un muy buen proceso. Nos convertimos en la primera cooperativa, yo creo, doctora Olga Lucía, que hacíamos las asambleas virtuales. Yo no sé si hay otras cooperativas que ya lo hagan, ¿sí? Pero, doctora, aquí me escribían muchos, mándeme el reglamento de las reuniones virtuales, cooperativas de 20.000 asociados. Entonces nosotros también comenzamos a aportar desde nuestra dificultad, comenzamos a aportarle al sector conocimiento de cómo hacemos y nuestras asambleas virtuales con el acompañamiento desde el año 2009 de la superintendencia han sido cada vez más organizadas, más exitosas, porque como son virtuales, bueno, tenemos que hacer estudio antes. Eso ha sido para nosotros un crecimiento en el tema de gobierno, ¿sí?
en el tema de gobierno, y entonces ya ahí estamos asociados de los dos departamentos, tenemos directivos de los dos departamentos, nuestras reuniones y nuestras juntas siempre son en forma virtual. En el año 2010, pues ya hicimos, digamos, con esa asesoría y acompañamiento del UOCU, hicimos como nuestro plan de desarrollo. Además, nosotros tuvimos el acompañamiento de la Fundación FOR para hacer el plan de desarrollo social. Tenemos entonces un plan bien hecho con los indicadores de UOCU, que nos insistían en una disciplina que somos, digamos, muy difíciles de cumplir para nosotros, las disciplinas del Consejo Mundial Cooperativo, pero ahí estamos en esa tarea. En el año 2012, pues asistimos al primer encuentro que las cooperativas de aquí hicimos en Guaviare. Hicimos el primer encuentro de estas cooperativas, no lo invitamos a ustedes. Pero estuvo bueno, tuvo representación de Confecol a nivel nacional. Después me contaron, me quedé como un poco triste, pero también fue culpa mía. Por no estar en la jugada, ¿cierto? En el 2010. No, no aparece. Decía Sergio que nosotros dimos otro paso importante, que fue en el 2010, que tener nuestro plástico en estas selvas, también tener nuestro tarjeta de biodiversidad fue una cosa importante. Ya entramos en una cooperativa por allá en el centro de la selva, lograr tener, esos son también cosas para nosotros históricas, porque bueno, y así hemos ya tenemos nuestra segunda agencia, que es el punto de información. Ya lo volvimos una agencia, ya tenemos la carpeta, autora con todo. La abrimos como primera, entonces llevamos un añito, la abrimos en junio, ¿no, Alexander? Lo hice hace ratito, ya tenemos más de 4.100 asociados. Nuestros activos son 8.600 a mayo, 3.000 millones de pesos en ahorros y unos aportes casi cercanos a los 3.000 millones también tiene la cooperativa. Esa es como nuestra historia. De esos pequeños detalles se ha construido una entidad al cual muchas personas le han aportado muchísimo, y sobre todo el sector solidario ha sido realmente incondicional, y ASCOP, Confecop, o sea, todas las entidades de la superintendencia. El éxito de la cooperativa se debe sin duda a la fuerza y el apoyo que nos ha dado el sector solidario. Entonces, a mis compañeros de las cooperativas sí les pido que por favor hagamos ese proceso de integración, ya sea con ASCOP, con Confecop, porque es allí donde a mí me han abierto las puertas, donde he aprendido mucho acerca de la economía solidaria. Como vemos, la oficina de Inírida es la más chiquitica, ¿sí? Digamos, es la más tenemos buenas oficinas en los otros municipios donde tenemos, pero esta es la oficina que queremos construir en Inírida. No sé qué hicieron la maqueta. Este es el edificio que queremos construir y que este año queremos comenzar a construir, ¿sí? Es en toda la avenida. Ahí tenemos por la tarde, cuando tengamos reunión con el Consejo de Administración y la Superintendencia, la ingeniera va a venir a contarnos en unos 10 minuticos el proyecto, por la tarde cuando tengamos eso. Quería decir que siempre hemos tenido una visión de ser una entidad sólida, y por eso nos pegamos a la superintendencia para que nos digan cómo es que tenemos que actuar. Queremos ser una entidad justa, equitativa, solidaria, líder en la promoción del desarrollo económico de la región, porque solamente cuando desarrollemos nuestra región, cuando apoyemos la base de la sociedad como tal para que desarrollen sus proyectos económicos, la economía del municipio de Inírida y del departamento del Guainía y de los municipios de Calamar, pues con tantas dificultades, ¿sí? Allá también nos invitan a nosotros a abrir el Miraflores, que es mucho más complicado, y dijimos, hasta ya no nos da la solidaridad porque es realmente muy difícil.
sí, estas regiones del país son muy difíciles. Nuestra misión siempre es esa, la de impulsar el desarrollo. Y siempre, doctora, hemos aquí para decirle a la superintendencia que de pronto el Fogacom no comparten mucho como esta situación, sobre todo Fogacom. Nosotros nos hemos dedicado un poco a atender, y ha sido como nuestra característica, atender a la población más necesitada de los servicios financieros, aquellos que están mal calificados, eso ha sido parte de nuestro amor por hacer una transformación a población en regiones apartadas, vulnerables, jóvenes, indígenas, y el compromiso para dar oportunidades a estas personas y que logren la calidad de vida. Aquí una frase de la Declaración del Milenio: liberar a todos los hombres y mujeres, niños de las lamentables e inhumanas condiciones de extrema pobreza se logra ayudándoles a generar ingresos. Y esos ingresos generan cuando yo confío en ellos y les hago un pequeño crédito para que monte una venta de empanadas o una venta de mango. Pero hay que apoyarlos, hay que creer en eso. Aquí parte de nuestros... Esto lo quiero pasar. Y dejarlo con esta imagen y decirle, en el último año, también quería hacer un reconocimiento. En el último año nosotros, o desde el año pasado, que no lo tenía aquí, lo tenía dentro de otra presentación, pero voy a decir aquí. Bueno, le digo, nosotros tenemos más o menos como unos 16 programas y proyectos que estamos adelantando, pero para nosotros es muy importante lo que estamos haciendo en este momento, que es el Centro de Desarrollo Empresarial. Ustedes se dieron cuenta que hay un letrero, Centro de Desarrollo Empresarial, donde con el SENA, la Gobernación y doctora Gisela vino la secretaria de Gobierno, que quiere hablar con ustedes porque ellos también se están involucrando. En el Centro de Desarrollo Empresarial, ¿qué hacemos? Asesoramos a microempresarios, hacemos capacitación, somos el apoyo de las tres entidades, Alcaldía, SENA, y hoy en día la Gobernación está pidiendo entrar al Centro de Desarrollo Empresarial. Nos reunimos, hacemos talleres con los empresarios, nos reunimos pues no muy seguido por el tiempo, pero sí digamos, nosotros somos desde el Centro de Desarrollo Empresarial como los representantes del sector empresarial acá, y los escuchamos, al menos ellos tienen dónde venir, dónde buscar una asesoría, un consejo. Y en el tema asociativo, ahí para el SENA, está la doctora Elizabeth, en el tema asociativo encontramos esas 100 organizaciones que hay, que el alcalde estaba muy preocupado, y todas, solo 10 hacemos reporte o estamos con todo el control de legalidad, solo 10 de 100. Entonces estamos en esa tarea, ya hicimos un medio diagnóstico, queremos que organizaciones solidarias nos apoyen en eso y lograr que no solamente la economía solidaria sea un sector fuerte aquí, sino todo el tema de organizaciones sin ánimo de lucro, porque aquí construir empresas de forma individual es muy difícil. Aquí en estas regiones apartadas, distantes, la solidaridad es una necesidad y yo creo que es la única alternativa que tenemos para salir adelante. Eso lo estamos haciendo ahí con las entidades y yo creo que hemos dado un buen paso. Muchas gracias.